Shalom, shalom. Ok, ¿se pueden sentar? Aleluya, exacto. Muchísimas gracias a los pastores que me han invitado a venir a hablar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los maridos que las trajeron a las mujeres por 4 horas, 5 horas para llegar aquí. Así que verdaderamente tendrían que recibir una medalla de oro, ¿no? Increíble. Ok. Me ha pedido el pastor que les cuente un poquito cómo vine a la fe, porque no todos me conocen. Y yo tenía 17 años, terminé mi secundaria un poquito más temprano que mis contemporáneos y tenía un año en el cual no podía entrar a la universidad, o sea que tenía un año libre. Y le estaba ayudando a mi papá en el negocio y durante las siestas, cuando él se iba a la siesta, esto era en la Argentina, un cristiano, yo estaba a la siesta en el negocio y un cristiano me estaba viniendo a hablar de Yeshua, de Jesús. Saben que el nombre de Jesús es Yeshua, ¿sí? Okay. Viene de la palabra Leoshia, que significa salvar en hebreo, y su nombre es salvación, ¿sí? Acuérdense cuando creo que José recibió un sueño y le dice en ese sueño que él se va a llamar Jesús porque él va a salvar, ¿sí? O sea, no tiene sentido cuando está traducido al nombre Jesús, pero si está traducido bien, él se va a llamar salvación porque él va a salvar a su pueblo, ¿sí? Fíjense la diferencia, ¿sí? El nombre de Jesús es Yeshua, ¿ya? Pero por supuesto pueden seguir utilizando el nombre Jesús, eso está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Pero que sepan, yo utilizo el nombre Yeshua, que fue el nombre original de él. Ok, entonces venía este cristiano todas las siestas y me hablaba de la Biblia. Y yo le digo, to spite him, como para burlarme de él, yo le preguntaba más preguntas porque él no terminaba de hablar. Hablaba por horas. Entonces yo pensé que yo era muy inteligente, sí, le hacía más preguntas y el tipo seguía hablando. Pero lo que no me di cuenta es que esto me estaba tocando el corazón, ¿sí? Exacto. Entonces, eventualmente, él me dice, ¿cómo puede ser que vos siendo judía no sabés nada de la Biblia? Porque yo realmente no sabía nada. Y él me dice a mí, esta Biblia fue escrita por judíos. Este es el libro más importante del mundo y vos no lo conocés. Entonces, él me compró mi primera Biblia, que fue en español, ¿ya? Y yo me la leí como un libro común de Génesis a Apocalipsis en 3 meses. Pero un libro común, o sea, yo no tenía ese sentido que este libro es muy importante, no tenía esa idea de ninguna manera. Y eventualmente él me dice, bueno, Sonia, vos tenés que hacer una decisión. Digo, ¿decisión de qué? Y me dice, bueno, una decisión si vas a creer en Jesús o no. Digo, ¿y por qué tengo que hacer esa decisión? Y él me dice, bueno, algún día nosotros vamos a estar enfrente de la presencia de Dios y tenemos que dar cuenta de qué es lo que hicimos con nuestra vida. Oh. Entonces me fui a casa, me arrodillé y le digo, bueno, si vos sos el Dios de Israel y tu hijo es Jesús, mostrame. Y me mostró.
un milagro atrás del otro. Milagros, milagros, milagros. Yo no podía negar que Yeshua era el Hijo de Él. No podía negar que el Dios de Israel exista. ¿Ya? Era impresionante lo que pasó. Lo primero que empecé a hacer fue guardar el sábado, ¿sí? Como buena persona del pueblo judío empecé a guardar el sábado, o sea que no me iba al negocio los sábados cuando mis padres trabajaban, mis padres judíos pero seculares totalmente, y ya se empezaron a enojar conmigo que yo no me iba a trabajar los sábados. Entonces ahí empezó la pelea entre mí y mis padres a los 17 años de edad. Y como dicen las escrituras, no cocines, no prendas fuego en el sábado, o sea que no se puede cocinar el sábado. Yo cociné un viernes para cuando ellos vengan a casa el sábado tengan la comida preparada. Puse toda esa comida que cociné el viernes en la heladera para que esté todo preparado para ellos el sábado. Vienen el sábado ellos, yo saco toda la comida del refrigerador, lo pongo en la mesa y mis padres me dicen, nosotros no comemos comida que fue hecha el día anterior. Y tiraron toda la comida al perro. Y yo le digo a ellos, no, esta comida es... me costó a mí, o sea, yo fui la que pagué por esta comida y ¿por qué no le damos a los pobres? Teníamos gente pobre que vivía atrás de la casa, le digo, denlo a los pobres. Y no, ¿quién va a comer esto? Y lo tiraron todo. Y yo me acuerdo haber leído en la Biblia que la venganza es de Dios. Miren, yo no sabía lo que estaba orando. Porque yo le digo al Señor, bueno, la venganza es tuya. Yo no me voy a enojar con mis padres, pero la venganza es tuya. ¿Y qué es lo que pasó? El próximo sábado, entró un viento adentro del negocio de mis padres, empezó a dar vuelta, no había viento ese día, estaba calmado, ¿sí? Entró ese viento adentro del negocio de mis padres, empezó a dar vuelta, levantó el techo, cayó el techo de vuelta exactamente donde estaba anteriormente, así que no le pasó nada a la gente que estaba adentro, incluido mis padres, pero el techo se rompió, las puertas se rompieron, las ventanas se rompieron. Solamente para cerrar ese negocio mi padre tuvo que trabajar 48 horas, solamente cerrarlo. Y yo digo, oh my God, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué es lo que he tocado? Y yo no le iba a decir a mi padre qué es lo que oré. Imagínense lo que pasó, ¿sí? Era una cosa y más milagros. Y yo me empecé a escapar a la iglesia. Me escapaba a la iglesia, después se enteraron que yo vine a la fe en Yeshua. Y más me pegaban y más abusadores, o sea, increíble lo que estaba pasando. Yo me escapaba a la iglesia y volvía y me agarraban a las patadas. Yo estaba morada de lo que me estaban haciendo. Y más morada yo estaba, más el Señor se demostraba, el poder de Dios en mi vida se demostraba. Era increíble lo que estaba pasando. Una vez yo vuelvo de la iglesia y yo digo, mejor no entro a la casa porque me van a agarrar. Y me fui al patio. Estaba frío, lloviznando, las nubes bien gruesas. Y yo prefería estar en el patio en la lluvia que estar adentro de la casa. ¿Ok? Y mi mamá salió y me agarró en el patio. Después mi hermano mayor salió y me empezó a pegar en el patio. O sea, toda la familia estaba incorporada en esto.
Viene mi padre del trabajo con un cinturón y a las patadas en el patio. Yo estaba morada por todos lados. Y se me pasó por la cabeza, no oré, se me pasó por la cabeza que sería lindo que el sol salga y me caliente. Y así como lo pensé, el sol estaba arriba mío. Así como lo pensé. ¿Y qué pasó? Las nubes se separaron en cintas derechitas, como soldados, ¿ya? Derechitas. Y iban con el viento en una manera que el sol podía bajar y calentarme. Y yo veo esto y me sonrío. Con todas las lágrimas, con todo lo que está pasando, sí, y me estoy sonriendo de lo que Dios está haciendo. O sea que más me daban con palos, más Dios se demostraba. Increíble, increíble. El Señor me manda al hospital y me dice, anda a orar por una persona en el hospital. Ese hombre ya estaba en sus últimas. Tenía 2 horas solamente para vivir. No sé si ustedes han visto una persona que se está muriendo que le falta aire. Él estaba así. Sí, ya estaba por dar su espíritu. Y yo oro por ese hombre. En 2 horas él estaba sentado en la cama. En 2 días él estaba caminando afuera del hospital. Y era increíble, increíble lo que estaba pasando. Y yo era una beba en la fe, no sabía nada. ¿Ya? Y Dios me alentaba y me ayudaba. Mis padres eran violentos. Yo vine de una familia muy violenta. Y cuando creí en Yeshua, más violentos se pusieron, ¿sí? Peor. Entonces, por 6 meses me agarraron. Había un abogado en la iglesia que quería llevar a mis padres a la corte, porque yo ya cumplí en ese momento 18 años y lo que ellos estaban haciendo es completamente ilegal. Entonces él los quería poner presos y ponerlos en la cárcel. Y yo digo, no, yo no puedo hacer eso a mis padres. Algo tiene que suceder. Que Dios me tiene que sacar de esta situación, ¿ya? Y le digo al Señor, me están pegando, me están dando con palos. Y el Señor me da una verdad tan grande que nunca me voy a olvidar, que me dijo, te pueden tocar el cuerpo, pero nadie te puede tocar el espíritu. Vos podés creer adentro tuyo lo que quieras. Ellos no te pueden tocar adentro. ¿Ya? Y eventualmente mis padres decidieron echarme de casa. Yo tenía 18 años de edad. Me echaron de casa y me mandaron a Israel. Yo nací en Israel, pero mis padres se fueron a la Argentina. Me crié en la Argentina, por eso hablo español. Y a los 18 años me echan de casa y me mandan a Israel. Así que imagínense, ir a la tierra santa del Señor, donde Yeshua caminó, ahí me mandan para que me olvide de Yeshua, supuestamente. ¿Qué ustedes creen que pasó? Al revés, ¿no es cierto? Backfire, literally. Así que miren lo que el Señor ha hecho con mi vida, ¿sí? Y desde los 18 años en adelante, el Señor me ha sostenido, me ha educado, me ha mandado por todas partes del mundo a predicar su palabra. Y esta es la fidelidad del Dios de Israel. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo. Y Él hace el resto. Amén. Ok. Quiero empezar, si me permiten,
con el tema de hoy. Muchísimas gracias, ok. Y vamos a hablar de los últimos tiempos. Y vamos a ver cómo el hecho de que el pueblo de Israel, después de 2000 años de estar afuera de la tierra prometida, vuelve a la tierra prometida, y esto está conectado con los últimos días. Esto es uno de los milagros más grandes en la faz de la tierra. Y les quiero demostrar esto con el estudio que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Ahora, yo sé que es muchísima información. Yo sé que le va a resultar a ustedes difíciles tomar notas, pero que sí lo que pueden hacer es tomar fotos del PowerPoint, y eso le va a hacer acordar de lo que yo estoy hablando hoy. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo el pueblo de Israel, las profecías que están conectadas con el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y qué impresionante la fidelidad de Dios, que después de 2000 años, después de 2500 años que Él dijo algo, está pasando esto hoy en día. Y es una maravilla poder ver su fidelidad, su palabra que es eterna. Cuando Él dice algo, es verdad. Y esa verdad es eterna. O sea que es fascinante. ¿Ok? Fascinante. Y ya van a ver. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Israel recuperó esa tierra después de 2000 años? ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver. Y vamos a ver las profecías. Y fíjense que el libro de Ezequiel es uno de los pocos libros en la Biblia que está organizado de una manera cronológica. Y es fascinante, fascinante, ¿ok? Primero que nada tenemos Ezequiel 36, como pueden ver. ¿Ven mi flechita? No, ok. Lo voy a poner y la gente que está con el video tiene que ver el video, ¿sí? Ok. Tienen que ver el PowerPoint para que puedan seguirlo. Ok, fíjense que ahí tenemos Ezequiel 36, primero que nada. Y Ezequiel 36 está hablando de los fines de 1800, principio de 1900. Nosotros vamos a concentrarnos hoy en esta fase, en este, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto en Ezequiel 36 está hablando del retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿ok? Eso es fines de 1800, 1900. Fíjense lo que dice en Ezequiel 36, versículo 8, dice así: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Fíjense que Dios está bendiciendo la tierra de Israel, que en ese momento estaba una devastación total, y ya le voy a demostrar. Y fíjense que qué es lo que dice: bendice la tierra, porque su pueblo está por venir. Fascinante. ¿Y cuándo el pueblo de Israel empieza a venir? Fines de 1800, principio de 1900. Ahora tienen que decir, wow. Excelente. Ok. Después tenemos Ezequiel 37, y Ezequiel 37 está hablando de los huesos secos. Acuérdense la resurrección de los huesos secos. Y la resurrección de los huesos secos está hablando del holocausto. Está hablando de la resurrección de 6 millones de judíos después del holocausto.
fascinante, fascinante, porque en esa resurrección tenemos también, y acuérdense que el holocausto fue de 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿Y qué es lo que Dios dice después de la Segunda Guerra Mundial? Él va a restaurar a su pueblo físicamente primero y después espiritualmente. Y se los quiero demostrar, ¿ok? Vamos a dejar esto, vamos a ver las escrituras. Esto es Ezequiel 37, si quieren seguirlo en la Biblia lo pueden hacer. Ezequiel 37 de versículo 21 en adelante. Y fíjense lo que dice. Después del holocausto, ¿sí? Acuérdense que el holocausto termina en 1945. Y dice así, y le dirás que así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones. Noten, creo que se dice en castellano. Fíjense que es naciones en plural. Y desde los fines de 1800 en adelante, literalmente el pueblo de Israel retorna a la tierra prometida de todas las naciones en plural del mundo. ¿Sí? Esta es la tercera vez que el pueblo de Israel retorna a la tierra prometida. La primera vez, siglo XIII o XII antes de Cristo, de Egipto, un lugar. La segunda vez, siglo VI antes de Cristo, de Babilonia, un lugar. Pero esta vez, desde los fines de 1800, 1900 en adelante, el pueblo judío retorna a la tierra prometida, literalmente de todas las naciones del mundo. Este es el milagro más grande en la faz de la tierra, que millones de judíos están retornando a la tierra prometida porque Dios lo dijo. Amén. ¿Ven esto? Y la mayoría de ellos no son creyentes. Están haciendo la voluntad de Dios sin saber qué es la voluntad de Dios. Eso te habla de qué increíble Dios es, que está haciendo una cosa así, ¿ya? Y dice, y los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel, la tierra prometida. ¿Ok? Y es el único pueblo en el mundo que retorna a la tierra prometida 3 veces en la historia de la humanidad. Que fíjense lo que está pasando, ¿ya? Y este retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida empezó en fines de 1800, pero sigue hasta hoy en día. Millones de personas vienen a Israel, de judíos, ¿ya? Y fíjense lo que dice versículo 22, y haré de ellos una sola nación en la tierra. Y fíjense que después del holocausto, 1945, en 1948, Israel se declara una nación. ¿Ven la cronología? Fíjense la cronología que está pasando, ¿sí? Palabra por palabra, lo que dice en el libro de Ezequiel. Ahora, el profeta Ezequiel profetizó 2500 años atrás. Él profetizó en Babilonia cuando Jeremías estaba profetizando en Jerusalén. O sea que son del mismo tiempo. Fíjense lo que está pasando, increíble. ¿Sí? Y él profetizó esto 2500 años atrás y lo vemos a ese cumplimiento palabra por palabra. Ahora tienen que decir, wow.
Y fíjense que Dios trae al pueblo de Israel a la tierra prometida, los restaura físicamente y después tenemos una restauración espiritual. Fíjense lo que dice en versículo 22, dice, y todos ellos tendrán un solo rey. ¿Qué rey? Yeshua. Fascinante. O sea que el propósito de Dios de traer a su pueblo de vuelta a la tierra prometida es para que ellos conozcan a Yeshua. Ahora tienen que decir, wow, tiene un plan, un propósito, ¿sí? Fascinante, ¿ok? ¿Y cómo nosotros sabemos que es Yeshua? Fíjense en versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Ahora David, el rey David, murió 500 años antes de que el profeta Ezequiel escribió esto. O sea que, ¿qué siervo David se está refiriendo? Yeshua, ¿sí? El descendiente de la casa de David. Y habrá un solo pastor para todos ellos. ¿Quién es el pastor? Yeshua. ¡Wow! Increíble. Esto está en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y fíjense, y andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Este es el único país en el mundo que guarda la ley mosaica hasta hoy en día. Y fíjense, esto está profetizado también. Palabra por palabra lo que las Escrituras nos están diciendo. ¿Ok? Vamos a volver a el libro de Ezequiel. Les quiero mostrar la cronología que tienen aquí. Tienen la restauración física de Israel, 1948, y van a tener una restauración espiritual. Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, que es fascinante. Y mañana voy a hablar de esa guerra y todas las nuevas cosas que están pasando y se nos está acercando la guerra de Gog y Magog, que es fascinante, ¿ok? Y también, fíjense, tenemos Ezequiel 40 al 46 y esto va a ser el tercer templo. Porque el pueblo de Israel está utilizando la información que tienes ahí en Ezequiel 40 al 46, es un templo que nunca fue construido antes y el pueblo de Israel va a utilizar esas cosas para construir el tercer templo. Eso va a ser el tercer templo. Ahora digan, wow. ¿Ven la cronología? Fascinante lo que Dios ha hecho con este libro. Y fíjense, Ezequiel 47 está hablando del nuevo milenio, cuando el mar muerto va a ser restaurado, aguas van a venir del templo de Jerusalén, cuando éste esté construido y Yeshua esté ahí. Ezequiel 48 está hablando de la nueva Jerusalén, la cuadrada de 12 puertas que va a bajar, ¿ya? Que está también en el libro de Apocalipsis, acuérdense. ¿Ven la cronología? Les quiero decir otra cosa también. Si ustedes no entienden de Israel, no pueden entender lo que la Biblia está diciendo de los últimos días. Porque Israel y los últimos días van mano a mano. ¿Ok? O sea que sí o sí, pongan su mirada en Jerusalén. Jerusalén es el reloj de Dios. Lo que pasa en Jerusalén va a determinar cuando Yeshua vuelva. ¿Ok? Así que es importantísimo que ustedes sepan qué es lo que va a pasar en los últimos días. Y su mirada tiene que estar en Jerusalén. Ok. Ahora, fíjense. Vamos a hablar de la tierra prometida. ¿Qué es lo que es la tierra prometida de acuerdo al libro de Génesis? ¿Ok?
dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto a Abraham. Acuérdense, esto es antes de que se llame Abraham, ¿ok? A Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, ¿ok? O sea que en la antigüedad no había naciones. Cuando esto fue dado 4000 años atrás, no había naciones todavía. Entonces, cuando están determinando una frontera, te están dando de un río a un río, o de una montaña al mar, ¿ok? De esa manera podían determinar geográficamente dónde estaba el lugar, ¿ok? Y fíjense que nos está diciendo desde el río de Egipto, y esto es lamentable, porque no tendría que decir río, sino arroyuelo, ¿cómo le dicen en castellano? Un arroyo, ¿ok? Un arroyo. Ahí está, el arroyo de Egipto que está abajo de Gaza. No nos estaba hablando del Nilo que está en Egipto, sino el arroyo de Egipto. Está mal traducido, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que nos dice? En el norte, el río Eufrates, el río grande, el río Eufrates, y esto está hoy en día en Siria, allá arriba. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que es la tierra prometida? De acuerdo a la Biblia, ¿ok? Es lo que hoy en día es Israel y también lo que hoy en día es Jordania. ¿Me explico? ¿Ok? Y parte de Siria también. Parte de Siria hasta el río Eufrates. ¿Ok? O sea que la tierra prometida es 77 veces, lo que hoy tenemos es 23% de lo que el terreno de la tierra prometida es. ¿Ok? Ok. All right. ¿A quién Dios se lo prometió? ¿Qué descendientes de Israel iban a recibir esa tierra prometida? Dice así, en Salmo 105 nos explica, dice que Dios sí se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham 4000 años atrás, ¿sí? Y de su juramento a Isaac, o sea, el descendiente de Isaac, lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué es lo que significa pacto sempiterno? Que empieza en un determinado tiempo, pero no tiene final. Eso es lo que significa, ¿ok? O sea que Dios empezó ese pacto con Abraham, Isaac y Jacobo, pero no va a tener fin, ¿ya? O sea que ustedes entiendan qué es lo que es la tierra prometida. Diciendo, le decía Abraham, sí, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, ¿ok? Entonces, ¿a quién él le da esa tierra prometida? A Abraham, Isaac y Jacobo. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Ok, muy bien. Y fíjense, volvemos al libro de Ezequiel, y el libro de Ezequiel nos da detalles de qué es lo que va a pasar con esa tierra, y es impresionante. Fíjense lo que dice. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y de montes de Israel oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuando el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el enemigo tomó esa tierra. Y fíjense que por 2000 años verdaderamente el enemigo tomó la tierra. Sí, estaba en las manos de Israel por 900 años y después el enemigo toma esa tierra. Es literal, esto es literal. Y dice, y profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes,
para que fueseis heredad de las otras naciones, y os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Fíjense que el pueblo de Israel literalmente pasó a ser el oprobio de las naciones. El pueblo de Israel era un desastre lo que pasó al pueblo de Israel. Antes de que el holocausto pasara, el pueblo de Israel tuvo 300 persecuciones en contra de él. Más de 300, y después pasó el holocausto. O sea que verdaderamente el pueblo de Israel era el oprobio del mundo, y la tierra también pasó a ser un oprobio a las naciones, ¿sí? Una tierra desolada, un desastre lo que estaba pasando en esa tierra. Y ya se los voy a mostrar. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, y a los callados, y a los arroyos, y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de otras naciones alrededor. Y verdaderamente, cuando los musulmanes entraron a la tierra prometida, hicieron desastre. Estaba desolada, era una desolación total. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó en 1860 a 1904? Una persona que se llamaba Theodor Herzl, un reportero austrohúngaro, vio el antisemitismo que había en Europa antes del Holocausto y dijo: el pueblo de Israel está en gran peligro y ellos tienen que volver a la tierra prometida y tener su propio país. ¿De dónde él sacó esto? Es fascinante. Tuvo una visión, y no sé si ustedes han tenido alguna vez una visión, que es como una película que está pasando delante de sus ojos, y es solamente por unos segundos, generalmente. Él tuvo una visión de 2 semanas. Entraba y salía. Yo creo que este hombre era un cristiano. Él vino a la fe, era un judío cristiano. ¿Ok? Y Yeshua le mostró el Estado de Israel antes de que el Estado de Israel se creara, en una visión. Y él organizó al mundo judío políticamente para poder crear el Estado de Israel. Es considerado el padre del sionismo, ¿ok? Y fíjense que él dijo: no en mi vida, pero en 50 años el Estado de Israel se va a crear. Y exactamente 50 años después, el Estado de Israel se creó. ¿Okay? Él escribió un libro que se llamaba Judestaat, el Estado judío en alemán, y él organizó al mundo judío para traer al pueblo de Israel de vuelta a la tierra prometida. Fascinante. O sea que ya movimientos políticos estaban moviendo las cosas para crear el Estado de Israel. Ahora, fíjense que había una persona que se llamaba Mark Twain. Mark Twain era un viajero que pasó por la tierra prometida antes de que el pueblo de Israel retornara a la tierra prometida, y él dijo: es un país desolado. No había un árbol en la tierra, ¿sí? Fíjense lo que dijo: un país desolado cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero está entregado enteramente a la maleza, una expansión matinal silenciosa. Nunca vimos a un ser humano. O sea, fíjense el estado de esa tierra. Nunca vimos a un ser humano en toda la ruta, apenas había un árbol o un arbusto en ninguna parte. Incluso el olivo y el cactus, esos rápidos amigos del suelo inútil, casi habían abandonado el país. ¿Por qué la tierra estaba en un estado terrible?
porque los otomanos estaban en poder en ese momento. Los otomanos el Imperio Otomano controló toda la zona de Israel y también el norte, como pueden ver, ¿ok? Ellos tenían lo que hoy es Grecia, Turquía, Irán, Irak, ¿ok? La tierra prometida. Fíjense, inclusive tenían Egipto, Libia, ¿ok? Todo el norte de África ellos tenían en sus manos. O sea, fíjense, ¿y qué es lo que ellos tenían? Los otomanos tenían una ley que decía así, que uno iba a cobrar impuestos, ellos iban a cobrar impuestos de acuerdo a cuántos árboles tenían en su jardín. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente para no pagar impuestos? Cortaron los árboles. O sea que esta tierra se convirtió en una desolación total. Arruinaron la tierra los otomanos. Hicieron un desastre, ¿ok? Y fíjense, esto es las afueras de Jerusalén. Ahí tienen la ciudad vieja de Jerusalén. Es solamente una ciudad amurallada. Y esto es el Monte de los Olivos. Y fíjense, no había nada. En todas las montañas alrededor de Jerusalén, en 1800 no había nada. ¿Ok? Una desolación. Fíjense, esto también es en Jerusalén, 1938. Antes de que los británicos entren, una desolación, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El Imperio Otomano cae. El Imperio Otomano cae después de la Primera Guerra Mundial, 1917. ¿Y qué es lo que hace la Liga de las Naciones? Antes de que pasó a ser las Naciones Unidas, en 1945 se llamaba las Ligas de las Naciones. Las Ligas de las Naciones dividió el Medio Oriente como una torta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen con la tierra prometida? Se lo dan al mandato británico. Los británicos toman lo que se llama Palestina, ¿ok? No manejado por los palestinos, sino manejado por los británicos. Por eso pasa a ser lo que se llama el mandato británico. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? De acuerdo a las Ligas de las Naciones, tenían que hacer dos cosas. Tenían que formar un hogar nacional judío. Acuérdense que esto fue después del Holocausto. Había 500.000 refugiados judíos en Europa que no tenían dónde ir y nadie los quería tampoco, ¿ok? Entonces, la Liga de las Naciones querían resolver el problema judío y darles un pedazo de tierra para que puedan traer su propia gente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer en ese territorio, quieren hacer una parte para el pueblo judío, ¿ok? Formar un hogar nacional judío. Y la otra cosa que tenían que hacer también, el mandato británico, tenían que crear las condiciones para el autogobierno de las comunidades locales. ¿Quiénes eran los locales? Los palestinos, los que vivían ahí por cientos de años. Generalmente los palestinos eran árabes musulmanes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, no sé si conocen a los musulmanes, pero de acuerdo a los árabes musulmanes, está prohibido si una tierra le perteneció a los musulmanes, y acuérdense que los otomanos musulmanes controlaban esta zona, si esta tierra alguna vez le perteneció a los musulmanes, no tiene que estar en las manos de ninguna otra persona. Es una abominación a ellos que el pueblo de Israel iba a tomar parte de esta tierra. ¿Ok? Así que como el pueblo de Israel empieza a retornar a la tierra prometida, tenemos problemas con los palestinos. ¿Me explico? ¿Ok?
Porque son musulmanes, árabes musulmanes, ¿ok? Y dicen que no, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que hay dos cosas que tienen que hacer. Uno, crear una parte para el pueblo judío y otro, dar tierra a los locales, ¿sí? Crear un gobierno para los locales. ¿Y qué es lo que pasa? Los británicos reciben ayuda de los palestinos para derrotar a los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Entonces los británicos le dan a los palestinos 77% de la tierra. Ahora tienen que decir, wow. Acuérdense que tenían que hacer dos cosas. ¿Por qué no le dieron la mitad a ellos y la mitad a nosotros? Fíjense lo que está pasando, ¿ok? 77% de esa tierra se le da a los palestinos. Y el 22% que queda, 23% que queda, tenía que ser la parte para el pueblo judío. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los palestinos que estaban viviendo de este lado no querían saber de nada de estar bajo la autoridad de los judíos. Entonces empezaron a pelear inclusive por este pedacito. Fíjense que Israel de hoy puede entrar 33 veces en Texas. Para que sepan qué chiquitito que Israel es, ¿ya? Y fíjense que inclusive el 23% no fue suficiente para los palestinos, que es, sí, increíble, ¿no es cierto? Y fíjense que nosotros tenemos la acusación de los palestinos, ¿qué es lo que nos dicen? Que Israel le robó la tierra a ellos. Ahora, ¿cómo uno puede robar la tierra si nunca les perteneció a los palestinos? Nunca. En la historia de la humanidad, los palestinos tenían poder de esta tierra. Nunca. ¿Ok? Y yo se los voy a demostrar. ¿Ok? Se los voy a demostrar. Fíjense, ahí tenemos 2000 antes de Cristo, tiempo de Abraham. ¿Ok? Ya la tierra es prometida a Abraham, ¿ok? Pero no hay ninguna capital en ese momento. 1400 antes de Cristo, es periodo cananita egipcio, ¿ok? 1200, periodo de los jueces. Esto ya es los jueces de la Biblia, ¿sí? Este es el periodo cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida de Egipto. ¿Ok? Y fíjense que ya el pueblo de Israel está controlando esa tierra. 1200 antes de Cristo. Período israelita, esto es el tiempo de David y Salomón, ¿sí? Ellos construyen ya el primer templo en Jerusalén, ¿ya? 3000 años atrás. ¿Los ven a los palestinos acá en algún lugar? No. Ok, seguimos. Periodo babilónico. Estos son iraquíes que están controlando la tierra. Periodo persa del segundo templo. Acuérdense Esther y todo lo que pasó con Esther y después el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida con Nehemia y Ezra. Ok. Y fíjense que el periodo persa ya ellos eran autónomos y tenían control de la tierra. Ok. Periodo helenista, estos son griegos paganos. Periodo macabeo, fue un reino judío. Después tenemos los romanos que son paganos. ¿Pueden ver dónde están los palestinos acá en algún lugar? No, ok. Seguimos. Periodo bizantino, estos son romanos que vinieron a la fe, ok, son católicos verdaderamente, ok, cristianos romanos. Después tienen la dinastía Omaya, que son árabes musulmanes, dinastía abasida, árabes musulmanes de Irak, Fitami, norafricanos,
de Seljuks, que son árabes musulmanes, periodo de las cruzadas, estos son europeos cristianos. ¿Lo ven a los palestinos acá? ¿No? Ok, seguimos con la historia. Después tenemos el periodo mamluco, que son musulmanes árabes de Egipto. Tenemos el periodo otomano, que son árabes de Turquía. Después tenemos el mandato británico y después tenemos el Estado de Israel. ¿Ustedes pueden ver los palestinos en algún lugar? Y fíjense que nos acusan de robar la tierra. ¿Cómo uno va a robar la tierra si nunca les perteneció? ¿Pueden ver esto? ¿Ok? Increíble, ¿no es cierto? Pero fíjense que la mentira tiene mucha fuerza en el mundo, ¿sí? Y las acusaciones que están dando las Naciones Unidas en contra de Israel es increíble, ¿ya? Pueden ver que es terrible, ¿sí? Israel controló esa tierra por más de 900 años. Y nos dicen que a nosotros no nos pertenece. Y ellos nunca en la historia de la humanidad han controlado Israel. Nunca. Entonces es increíble, ¿no es cierto? Cómo mienten, ¿ok? Ok, fíjense lo que nos dice en Ezequiel 36, versículo 6. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, ¿sí? Nos odiaron y nos odian muchas naciones, ¿sí? Y fíjense, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Ahí Dios bendice la tierra, y la tierra ha cambiado desde que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida hasta hoy en día. La tierra de Israel hoy en día es como un jardín de Edén, y yo se los voy a demostrar. Sí, los verdaderos herederos de esa tierra han retornado y el Señor ha bendecido esa tierra, ¿ok? Porque he aquí yo estoy con vosotros y vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Exactamente. Ok, ¿y cómo pasó? ¿Cómo pasó? El pueblo de Israel empezó a comprar la tierra. Ahora, fíjense que nos acusan de haber robado la tierra. Primero que nada, esta es nuestra heredad. Y segundo, empezamos a comprar la tierra. ¿De quién nosotros comprábamos esa tierra? De árabes musulmanos que no estaban presentes en ese lugar. O sea, tenían la tierra como inversión, terratenientes, pero no hacían nada con la tierra, porque la tierra estaba en un estado desastroso. Entonces esta persona que se llama Edmund Rothschild empezó a comprar tierra y compró toda esta zona que ustedes ven en amarillo. Mosquito infested, malaria infested, ¿cómo se dice en castellano? Infestado con malaria, infestado con mosquitos. ¿Ok? Nadie quería esa tierra y él empezó a comprar toda esta tierra que ven en amarillo. ¿Ok? Impresionante. Toda la costa de Israel lo compró una persona. ¿Y qué es lo que hizo con esa tierra? Se lo dio al pueblo judío que empezó a retornar a la tierra prometida, porque se estaban escapando de Rusia, de los pogroms en Rusia a fines de 1800, principios de 1900, 35,000 judíos vuelven. Después tenemos una revolución en Rusia en 1904 a 1914, 40,000 judíos vuelven. De ellos, como 80,000
y la mitad de ellos mueren por malaria. Para que se den una idea lo que estaba la condición de la tierra en ese momento. ¿Ok? Pero el pueblo de Israel empezó a retornar y esta gente empezaron a trabajar la tierra. Fascinante lo que hicieron. ¿Ok? Y después tenemos otro grupo de gente europeos que del este y de Polonia que empezaron a escapar. También de persecuciones, 82,000 personas vienen a Israel. Y después tenemos las persecuciones nazis. Así como los nazis entraron al poder en 1933, empezaron a perseguir al pueblo de Israel hasta 1939, que ellos se pudieron escapar y 250,000 personas vienen a la tierra prometida. Se escaparon de los nazis. ¿Sí? El resto no se escapó y murieron ahí. Pero fíjense lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel entraba y ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a trabajar la tierra empezó a dar frutos y fíjense que también tenemos, ¿dónde está? También tenemos una organización que se llama Keren Kayemet LeIsrael, que es una organización que decidió plantar árboles, decidió restaurar la tierra. Acuérdense que la restauración del pueblo de Israel primeramente es una restauración física, ¿sí? Y ellos con la plata que juntaron de todo el mundo judío, empezaron a plantar árboles, empezaron a abrir los pantanos, empezaron a deshacerse de la malaria. Para 1920 la malaria estaba erradicada de Israel, de lo que ellos hicieron. Fascinante. Y la organización Keren Kayemet también, el Fondo Nacional Judío, que lo que hizo, compraron esta tierra que ustedes ven en amarillo al lado del mar de Galilea, ¿ok? Y se lo dieron en 1920, 1921, y se lo dieron a los judíos que se escaparon del este de Europa y de Alemania. ¿Ok? O sea que ¿qué es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo antes de que el Estado de Israel se creara? Comprando la tierra. Ahora, si compras la tierra, ¿le estás robando a alguien? No, esa tierra te pertenece, ¿no es cierto? Fíjense lo que estaba pasando. Sí, pero de todas maneras nos acusan. Es impresionante, ¿no es cierto? Ok, fíjense que el pueblo de Israel empieza a retornar, como la Biblia dice, a fines de 1800, y abren los pantanos para deshacerse de la malaria. Miles mueren, miles. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hacen con los pantanos? Plantan árboles. Trajeron el eucalipto de Australia, the gum tree, que le llaman los australianos, y lo plantaron en los pantanes para absorber todo ese agua. ¿Ok? Y también pusieron una lámina de aceite arriba del agua para matar la lava del mosquito. ¿Ya? Y para 1920 la malaria se terminó en Israel. Y cómo Dios bendijo esa tierra. Yo no sé si ustedes escucharon de el sistema de goteo. Gotea en la raíz de la planta para que no pierdan agua. Sí, Israel le falta mucho agua y tenemos un sistema, este sistema de goteo previene que nosotros desperdiciemos ese agua por 65%. Si ustedes tienen un sprinkle, ¿cómo se dice sprinkle en castellano? Sprinkle, ¿ok? Parte de ese agua se va para otro lado, parte de ese agua se evapora, ¿sí? Y parte va a la planta. Entonces no es muy eficiente, no es eficiente. Pero si uno le da agua a la planta exactamente en la raíz de la planta,
entonces la planta está contenta. ¿Qué es lo que nosotros decimos en Israel? Si nosotros mantenemos a la planta contenta, ella va a producir más. Porque she's happy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos exactamente la cantidad de agua que la planta necesita. Hay receptores en el suelo que determinan la humedad y le avisa a la computadora. Entonces, cuando le falta agua al suelo, le manda un mensaje a la computadora y la computadora abre el sistema y empieza a regar. Cuando el suelo tiene suficiente agua, se cierra el sistema y la planta está contenta. ¿Ya? Es mejor que lluvia, porque lluvia o le da muy poca agua a la planta, no es suficiente y la planta se pone nerviosa, ¿ok? O le da demasiada agua a la planta y la planta se ahoga, ¿no es cierto? Entonces, este sistema es mejor que lluvia y da una producción 3 veces o 4 veces más que el resto del mundo. Hoy en día Israel es uno de los mayores productores, agricultores, ¿sí? de agricultura en el mundo. Y manda esta comida por todos lados. Mira, cuando Israel fue creado era 82% desierto. En 1948 teníamos 82% de desierto. Hoy tenemos 62% de desierto. Le estamos ganando al desierto. Es el único país en el mundo que está empujando desertificación afuera. ¿Sí? Las otras naciones del mundo incrementan el desierto por 10 metros al año, una cosa así. Israel está yendo al revés. Y otra cosa, es el único país en el mundo el único país en el Medio Oriente que tiene agua a reventar. Todos los otros países en el Medio Oriente no tienen suficiente agua e Israel está repleto de agua. Si eso no es la bendición de Dios, no sé qué es lo que es una bendición. El único fuente de agua que nosotros tenemos agua dulce en Israel es el Mar de Galilea. El Mar de Galilea da agua a 13 millones de personas. A veces se nos baja el agua tanto que no sabemos si vamos a abrir el grifo ni va a salir agua. No sabemos. Entonces los rabinos dicen en la radio, ok, hermanos, tenemos que orar. Y todo el país empieza a orar y empieza a llover. Y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y no para de llover. Hasta que se nos llena el Mar de Galilea. Y esto ya nos pasó 3 o 4 veces en Israel. O sea que es impresionante la bendición de Dios en la tierra. Nuestras vacas dan 3 veces más leche que las otras vacas del mundo. Todo produce más. 3 veces, 4 veces más. Es increíble. Y es puramente la bendición de Dios. Puramente la bendición de Dios. Ok. Ahora, fíjense que Isaías del profeta 2700 años atrás predijo que el desierto iba a florecer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El desierto está floreciendo. Se está cumpliendo lo que Isaías el profeta dijo. ¿Y qué más dijo? Dios mismo dijo, Isaías 41, versículo 19, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente. ¿What? Y es lo que está pasando.
Y fíjense que de acuerdo a las investigaciones, un árbol necesita 400 mililitros de agua al año para poder sobrevivir. Estos árboles reciben 150 mililitros de agua al año y sobreviven. ¿Cómo puede ser? Fíjense lo que está pasando. Palabra por palabra. Gente, palabra por palabra lo que Dios dijo. ¿Ok? Impresionante. Israel, antes de que el pueblo de Israel vuelva, todo esto de acá para abajo era desierto. Y miren lo que tenemos ahora. Inclusive el norte oeste del Negev, esto es el desierto, el norte oeste del Negev es todo verde. Y también el desierto que está, fíjense aquí tiene el mar muerto, ¿ok? Todo esto está verde también. ¿Sí? Todavía nos falta unas 62% en el medio todavía tenemos para cultivar. Es increíble lo que está pasando, ¿ok? Ok. ¿Y qué más el Señor dice? Y haré multiplicar sobre vosotros hombres y toda la casa de Israel y toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. En Ezequiel 36. Y fíjense que qué es lo que está pasando. Estamos edificando las ruinas. Tenemos las ruinas y las dejamos para los turistas, para que vengan a visitar estas ciudades antiguas de miles de años atrás, ¿ok? Y al lado de las ruinas tenemos nuevas ciudades que toman el nombre de esas ruinas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, Megiddo, tenemos un asentamiento judío al lado de lo que la Biblia lo llama Armagedón, ¿ok? Ese lugar existe. Y si quieren venir a Israel conmigo, yo les muestro dónde está. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Y es un kibutz, un asentamiento judío al lado de las ruinas de Armagedón. Tenemos, acuérdense, la tribu de Dan al norte del país, ¿sí? Y tenemos un asentamiento que se llama Kibutz Dan al lado. Esa tribu de Dan, el asentamiento de la tribu de Dan tiene más de 3.000 años, 3.200, 3.300 años de antigüedad, y esas ruinas todavía están ahí. Y al lado tenemos un asentamiento judío que se llama Kibutz Dan. Tenemos Gat, acuérdense donde Goliat viene de, ¿ok? Y tenemos las ruinas de Gat, y al lado de las ruinas de Gat tenemos la ciudad que se llama Kiryat Gat. Ahora tienen que decir, wow. ¿Sí? Y tenemos también Askelón, esta es una de las ciudades filisteas, acuérdense, y Asdod también, una de las ciudades filisteas. Ya no son filisteas, son ciudades judías hoy en día, y tienen las ruinas en el medio de la ciudad. ¿Okay? Fascinante, ¿no es cierto? Fascinante. ¿Sí? Palabra por palabra lo que dicen las Escrituras. Amén. Amén. Ok. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? La sigo. Entonces, ¿hemos robado a los palestinos la tierra? De ninguna manera. De ninguna manera. Es una abominación lo que ellos dicen. Es una aberración. Es una decepción. Deception. ¿Cómo se dice deception en español? Sí, un engaño. Un engaño total. No tiene nada de verdad. ¿Ok? Y fíjense que el sur del país... ¿qué es lo que pasó con el sur del país? Era el Negev, el desierto, nadie estaba ahí, y el pueblo de Israel empezó a cultivar el desierto en 1946. Entonces las Naciones Unidas decidieron dárselo a Israel, porque no había nadie ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo lo amarillo, el pueblo judío o recibió de las ligas de las naciones,
o lo compró con su propia plata. ¿Hemos robado la tierra? No, de ninguna manera. ¿Ok? Y acuérdense que esa tierra es, verdaderamente la tierra prometida es 4 veces más de lo que teníamos en ese momento. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En 1947, las Naciones Unidas, que ya se llamaban las Naciones Unidas para este momento, decidió en la partición de la tierra. ¿Qué es lo que ellos dijeron? ¿Dónde los musulmanes están? Les quiero mostrar, ¿dónde los musulmanes están? Que es esta parte marrón y esta parte marrón y esta parte marrón. Donde los musulmanes están, que quede para los musulmanes. Y donde está el pueblo judío, que quede para el pueblo judío. Eso es lo que dijeron las Naciones Unidas. Y fíjense que esto es solamente 10% de lo que era Palestina, de lo que fue dado a los británicos, ¿sí? Esto es un pedacito muy chiquito. Me están mirando como cara de rara. Ok. Vamos de vuelta, perdón. Ok. Come on. Ok. Ahí tienen, ok, el otro. Esto fue dado a los británicos, que es lo que es la tierra prometida. Todo esto es la tierra prometida, ¿ok? Y fíjense que solamente un pedacito muy chiquitito de esto para el pueblo de Israel. 77% era para los palestinos. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Los británicos le dan una parte muy grande a los palestinos. 77% de la tierra. ¿Ven esto? ¿Sí? Y después las Naciones Unidas en 1947 nos dan una parte más chiquita inclusive. Ok, ya vamos a llegar, perdón. Nos dan una parte más chiquita, que es solamente lo que está en amarillo, y el resto que está en marrón iba a ser para los palestinos. E Israel dice que sí. Fíjense que esto es 10%. Israel dice que sí. ¿Por qué Israel dice que sí? Tendrían que haber dicho que no. Tendrían que haber echado a todos los musulmanes de ahí, ¿no es cierto? Que se vayan a Jordania, si eso fue el territorio para ellos. ¿Sí? Pero Israel acepta lo que las Naciones Unidas dicen. ¿Por qué? Porque tenemos los refugiados del Holocausto, 500.000 personas, 500.000 judíos en Europa que no tienen dónde ir. Y la única manera de poder traerlos a Israel es aceptando lo que las Naciones Unidas nos da, que es la parte amarilla. ¿Sí? Israel dijo que sí. ¿Y qué es lo que los árabes musulmanes dicen? Los palestinos. No way, José. Todo nos pertenece, dicen ellos. Todo nos pertenece. ¿Alguna vez les perteneció a ellos? No. ¿Nosotros les robamos esa tierra? No. Entonces, ¿cómo pueden decir que les pertenece a ellos? ¿Sí? Y los palestinos dicen que no. Nosotros decimos que sí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos? Declaramos la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Y empezamos a traer al pueblo de Israel que estaba en Europa, refugiados que sobrevivieron el Holocausto, los empezamos a traer a la tierra prometida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? El próximo día, el 15 de mayo de 1948,
tenemos 5 naciones árabes atacando a Israel al mismo tiempo. Nosotros tenemos un día de edad, no tenemos armamentos. Le robamos 2 tanques a los británicos cuando salieron en 1947, pero no teníamos nada. Y le ganamos a 5 naciones árabes que vinieron a atacar a Israel. Sin nada, porque no teníamos nada. Y yo le voy a contar algunos de los milagros. Les cuento algunos de los milagros. ¿Ok? Tenemos las 5 naciones árabes atacando a Israel en junio de 1948. Mira, vienen del Líbano, vienen de Siria, vienen de Jordania, vienen de Egipto, vienen de Irak, de todos lados entraron a Israel. Y vos pensás, bueno, se nos acabó la vida, ¿no? No teníamos un ejército. El presidente de Israel, que se llamaba en ese momento David Ben Gurión, forma el ejército de gente que no sabe cómo manejar una pistola, ¿ya? De gente que sobreviviente del Holocausto, que estaban llegando a la tierra prometida y no sabían cómo cómo manejar un arma, y se les daba un arma a andar a pelear. O sea que imagínense, se salieron del fuego del Holocausto y entran a otro conflicto. Así que imagínense lo que estaba pasando. Y le ganamos la guerra a esas 5 naciones. Y les quiero contar en los milagros. Les doy un ejemplo. Yo nací en un kibutz que se llama Kibutz Arel. Es un asentamiento judío muy cerca de Jerusalén, y mucho antes de que yo nací, ¿no? En 1948, el ejército recién formado de Israel le dice al kibutz: los jordanos, el ejército jordano está viniendo a atacar el kibutz. Ustedes tienen que proteger el kibutz esta noche y mañana nosotros vamos a venir a ayudarlos. El kibutz tenía 150 personas en ese momento y tenían una pistola y un Uzi para proteger 150 personas. ¿Cómo defendés el kibutz? Y se te viene el ejército jordano encima. ¿Qué es lo que haces? Orás como loco, ¿no es cierto? Imagínense, ¿sí? ¿Y qué más hizo el kibutz? Agarraron cartón, hicieron un tanque de cartón, lo pintaron en negro, y los miembros del kibutz entraban al tanque y lo empujaban al tanque alrededor del asentamiento judío toda la noche. Y los jordanos, el ejército jordano que estaba abajo, vio esta gente con el tanque de cartón, pero no se dieron cuenta que era un tanque de cartón. Pensaron que el asentamiento estaba repleto de armamentos y no entraron esa noche. Y vino el ejército israelí al próximo día y los echó a todos ellos. Y así sobrevivieron. Tremendo, tremendo. En las montañas de Haifa no tenían armamento y los árabes del Líbano estaban subiendo las montañas de Haifa. ¿Y qué es lo que hacen? No pueden pelear si no tienen armamento. Agarran la pólvora de los cohetes, pero cohetes chiquititos que hacen fireworks. ¿Cómo se dice fireworks en castellano? Cohetes, ¿sí?
y le ponen un parlante y con el parlante. Entonces los árabes del Líbano no subieron la montaña porque estaban escuchando armamento. Y así, una historia atrás de la otra de lo que Dios hizo, y al final el ejército israelí los echa a todos. Los echa a todos, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo Israel? Ahí pueden ver en el mapa, los echó a los libaneses, los jordanos vinieron aquí, los egipcios tomaron Gaza, y fíjense qué es lo que pasó. Israel dijo que sí a las Naciones Unidas en 1948, nosotros declaramos nuestro Estado. ¿Y qué es lo que pasa en esta guerra? Nosotros mantenemos el territorio que estaba originalmente en las manos de Israel. Pero el territorio que tenía que ser para los palestinos fue tomado por las naciones que vinieron a atacar Israel. Entonces Siria tomó el Golán, Jordania tomó el Banco Occidental, Egipto tomó Gaza, o sea, todos los territorios que tenían que ser para los palestinos fueron tomados por... Ahora, fíjense que las naciones árabes dicen que ellos ganaron la guerra. ¿Ellos ganaron la guerra? No. ¿Israel le robó la tierra a los palestinos? No. ¿Quién le robó la tierra a los palestinos? Las naciones que vinieron a atacar Israel. ¿Ven esto? ¿Sí? Nosotros los echamos a las naciones de los territorios en los cuales estaban, inclusive ganamos un poco de territorio también. ¿Pueden ver esto? ¿Ok? Ok. Impresionante, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel en ese momento? Las naciones musulmanas no aceptaban que Israel esté en control de la tierra prometida. Acuérdense que los musulmanes no quieren que territorio que estuvo en las manos de los musulmanes caigan en las manos de otra persona. Teníamos bombardeos de los sirios, quiero mostrar el mapa un segundito, bombardeos de los sirios del Golán. Por 2 años bombardearon esta zona que se llama el Hula Valley. El pueblo de Israel estaba viviendo bajo tierra por 2 años por el bombardeo sirio. Los jordanos estaban infiltrando del Banco Occidental a la tierra prometida desde 1948 a 1967. Y era un desastre. Casi todos los días o violaban a las mujeres o mataban a familias, casi todos los días por 13 años. Era una situación terrible lo que los jordanos estaban haciendo. Los egipcios que estaban en Gaza estaban bombardeando los asentamientos que estaban alrededor de Gaza. Así que, ¿qué es lo que Israel dijo en 1967? Nosotros no podemos vivir en esa situación. Fíjense que la razón por un Estado de existir es proteger sus propios ciudadanos, ¿no es cierto? Si uno no puede proteger sus propios ciudadanos, ¿qué estamos haciendo acá? Al cohete, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 1967, y esta es la famosa guerra de los 6 días, Israel echa a las naciones árabes que nos estaban acosando terriblemente en ese momento. ¿Ok? Los echa a los sirios del Golán, ¿ok? Ahí tienen el Golán.
los echa a los jordanos del Banco Occidental, que también se llama Cisjordania, al otro lado de donde está Jordania. Y acuérdense que esto es territorio de los palestinos, ¿ok? Y los echa a los egipcios de Gaza hasta el otro lado del canal de Suez, en 6 días. En ese momento Israel no tenía más de 4 millones de habitantes en Israel y echa a 3 naciones de ese territorio en 6 días. Esto fue un milagro atrás de milagro, atrás de milagro. Y uno de esos milagros se llaman la Operación Moquet. ¿Qué es lo que es la Operación Moquet? ¿Qué es lo que los israelíes querían hacer? Querían, por todos los problemas que teníamos, querían destruir al ejército egipcio en la tierra antes de que puedan volar. Destruir los aviones del ejército egipcio en la tierra antes de que puedan volar, para que Israel tome control del aire. Eso es lo que querían hacer. ¿Y qué es lo que pasó? El 5 de junio de 1967, Israel calladito, a las 7 de la mañana, salen los aviones israelíes, hush, hush, sí, en silencio, para agarrarlos a los egipcios en la tierra. Y fíjense que los egipcios en ese momento tenían un sistema increíble para poder parar los aviones antiaéreo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó a las 7 de la mañana? Los líderes musulmanes le dijeron a esta fuerza antiaérea, le dijeron: nosotros vamos a estar en el aire, no nos tiren. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana fue que Israel salió para atacar los aviones, y a las 7 de la mañana los comandantes de los ejércitos árabes estaban en el aire. Entonces, cuando los aviones israelíes pasan, ellos no tiran, no nos atacan. Increíble, increíble. ¿Y qué es lo que hace Israel? Pueden ver en el mapa, los aviones salen, y aquí en este lugar tenían una base militar aérea, los egipcios. Israel destruye esa base militar, y después otro grupo va hacia Egipto, a otra base militar aérea, y destruyen esto. Solamente un avión nuestro se destruyó. Ellos perdieron como 500 aviones, todos en el piso. ¿Ya? Tremendo, tremendo. ¿Me entienden? Espero que me entiendan. Ok. O sea que Israel tenía control del aire todo el tiempo. Y fíjense, el comandante de las fuerzas aéreas de Israel dijo: ni en mis sueños más atrevidos podría haber concebido un éxito tan increíble. ¿Sí? Solamente Dios ha protegido al Estado de Israel. ¿Y qué otra cosa pasa? El presidente de Egipto miente a las fuerzas aéreas, a las fuerzas árabes, y les dice: nosotros estamos ganando esta batalla y estamos yendo a Jerusalén. Le dice a las naciones árabes. Entonces las naciones árabes: están ganando, vámonos, vamos a pelear. Sí, y nosotros tenemos control completo aéreo. Entonces, cuando estas naciones vienen a atacarnos, los agarramos sin ningún problema. ¿Ya? Milagros atrás de milagros, atrás de milagros, atrás de milagros. ¿Ya? Tremendo, tremendo. Y fíjense que después de que perdieron la guerra, las naciones árabes
se juntan en Sudán en 1967, e Israel le dice a ellos, le dice, si ustedes firman un tratado de paz con Israel, nosotros vamos a retornar toda la tierra que tomamos. Inmediatamente. Firmen un tratado de paz. ¿Y qué es lo que las naciones árabes nos dicen a nosotros? No way, José. No reconocimiento del Estado de Israel, no paz a no negociación. ¿Nosotros le podemos retornar la tierra a ellos? Si nosotros retornamos la tierra, ¿qué nos va a pasar? Nos van a agarrar de vuelta, ¿no es cierto? O sea que no hay manera, si ellos no firman un tratado de paz, quiere decir que Israel no puede retornar la tierra. ¿Me explico? ¿Sí? Porque es peligrosísimo, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿ha robado Israel la tierra? No. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos defendiéndonos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos defendiendo nuestros propios ciudadanos. Queremos que termine, queremos vivir en paz, ¿sí? Ustedes harían lo mismo, ¿sí? Uno no puede vivir en esa situación. Y fíjense que según el derecho internacional de guerra que fue escrito por las Naciones Unidas en 1945, una nación tiene derecho a tomar tierras si esto evitará los ataques de sus ciudadanos. ¿Cuál es este derecho internacional de guerra? Para proteger a los ciudadanos. ¿Me explico? O sea que Israel tiene todo el derecho legal de tomar esas tierras para proteger sus ciudadanos. ¿Le ha robado la tierra? No. Estamos tratando de proteger nuestros ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Las naciones árabes dijeron, algún día te vamos a agarrar. Algún día te vamos a echar al mar. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. Y ese día casi vino en la guerra de Yom Kippur. Esta es la guerra del Día del Perdón. Es el día más sagrado del pueblo de Israel. Ellos sabían que todos nosotros íbamos a estar en la sinagoga. Ellos sabían que no hay radio, no hay televisión, no hay teléfono, no nos comunicamos uno al otro porque es el día sagrado nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Amasan 13 naciones árabes. 13 naciones árabes están amasando sus armamentos en la frontera con Israel. A la cabeza de esas 13 naciones tenemos los sirios en el norte y Egipto en el sur. 13 naciones árabes. Fue la fuerza más grande armamental que el mundo vio hasta esa fecha, más que el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, les doy un ejemplo, los sirios tenían 1.700 tanques en la frontera y nosotros teníamos 169 tanques, para que se den una idea de lo que era eso, ¿sí? En este momento, la presidenta de Israel en ese momento es Golda Meir. Golda le dice al jefe del ejército israelí, que se llamaba Moshe Dayan, le dice, Moshe, se están amasando las fuerzas en nuestra frontera, tenemos que llamar a los chicos, al ejército, tenemos que llamar a todos los voluntarios porque nos van a atacar. Y Moshe Dayan le dice a Golda, don't worry, no te preocupes, nada va a pasar. Hace Yom Kippur, que tenemos que todos ayunar, sí, en ese día. Anda con tu hija, no te preocupes, no van a atacar en Yom Kippur. ¿Y qué es lo que pasó? 13 naciones árabes atacan en Yom Kippur. Avanzan por 2 días, nada los podían parar, ¿sí? Los sirios entran al Golán,
Los egipcios cruzan el Sinaí y empiezan a entrar a la tierra prometida. Miles de personas, 10,000 israelíes mueren en el avance de estas naciones árabes. Nosotros pensamos, se nos terminó, esto ya se nos terminó. Y fíjense que después de avanzar 2 días, ellos paran. No porque nosotros estábamos ganándole, nada que ver. Ellos tenían miedo. Dijeron, esto es demasiado fácil y los israelíes nos van a agarrar de atrás. Entonces pararon, de miedo. Y pararon por un día. Y fue suficiente para dar vuelta a la tierra, para dar vuelta a la guerra. Y ahí los empezamos a echar de la tierra. Un día pararon. Y es milagroso. Y les voy a contar los milagros que pasaron. Qué fascinante, fascinante. ¿Ok? Primero que nada, los sirios, 1,700 tanques y nosotros 169 tanques. Y no podían pasar el Golán. Los 169 tanques estaban parando a los sirios. Y fíjense que los israelíes destruyeron como 700, 800 tanques y nos quedaron 13 tanques. Un comandante del ejército israelí, comandante de las fuerzas de los tanques, sí, no sé cómo se llama en castellano, estaba de luna de miel afuera del país, escuchó que Israel fue atacado por las naciones árabes, volvió el día de Yom Kippur a Israel, se va al hospital a sacar a todos esos chicos que están todos heridos, que manejan los tanques, les hizo firmar, todos heridos, ¿sí?, firmando afuera del hospital para ir a manejar los tanques. Y con 13 tanques, 8 de los cuales tuvo que reparar, se fue y atacó a los sirios que en este momento tenían todavía 700 tanques. Y los sirios empiezan a retroceder. Y nosotros no tenemos idea qué es lo que le está pasando a los sirios, por qué retroceden. Y se bajaron un poquito del Golán y se están yendo para Damasco. Damasco está a 1 hora del Golán, ¿ok? Se están yendo para Damasco. Los 13 tanques están atrás de los 700, ¿ok? Y siguen yendo para Damasco. Y le llaman por teléfono a Golda, le dice, Golda, estos tanques se están yendo para Damasco, ¿qué hacemos? Y Golda le dice, déjalo que se vayan a Damasco, ustedes vuelvan al Golán y cuiden el Golán. Y eso es lo que hicieron. Nosotros no tenemos idea qué es lo que le pasó a los sirios, por qué no pelearon. 20 años después, los historiadores israelíes le preguntan a los sirios, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué no nos pelearon? Y nosotros le decimos, nosotros tenemos solamente 13 tanques. Y ellos le dicen, no, ustedes tenían mucho más tanques. Primero que nada pensaron que nosotros teníamos mucho más tanques. Y el segundo milagro es que ellos vieron una luz tremenda atrás de los tanques israelíes. Le tuvieron terror a esa luz y pegaron la vuelta para Damasco. Los egipcios estaban a 22 kilómetros de Tel Aviv cuando pararon después de 2 días. Si ellos hubieran avanzado unas horas más, hubieran tomado Tel Aviv, que es la ciudad más grande de Israel. Y pararon, ¿y qué es lo que hicieron? Se hicieron trincheras bajo tierra, ¿ok?
el ejército aéreo israelí bombardeando de arriba para que salgan los egipcios to dislocate, ¿cómo se dice? Para sacarlos a los egipcios de ahí. Y no se movían porque estaban bajo tierra, estaban contentos bajo tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ejército israelí? Agarró beehives. ¿Cómo se dice beehives en castellano? No escucho. Panales de avispas y abejas, ¿ok? Agarró los panales y le tiran los panales adentro de las trincheras. Y ustedes tienen que ver los soldados egipcios corriendo por la vida de ellos, con las abejas y las avispas atrás de ellos, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron? Dejaron los zapatos atrás, dejaron los tanques atrás, dejaron la artillería atrás, se subieron a los jeep y salieron rajando. Así como la cabeza del ejército egipcio pegó la vuelta, todo el ejército egipcio lo siguió. Y Moshe Dayan, que era el jefe del ejército israelí, los persiguió desde el sur de Tel Aviv, pasando Gaza hacia Egipto, cruzó el canal de Suez, ¿okay? Hasta el otro lado del canal de Suez. ¿Y qué es lo que hace el ejército israelí? Rodea al ejército egipcio, como 3,000 personas los tienen ahí. Y Moshe Dayan los llama a Golda Meir y le dice: Golda, déjame que los mato. Y Golda Meir le dice: ¿vos estás loco? ¿Vos vas a matar soldados que ya no te están peleando? No los mates, déjalo que caminen a Egipto, a Cairo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Moshe Dayan? Él abre las manos del ejército israelí y uno puede ver en el documental los soldados egipcios caminando hacia Cairo sin zapato, caminando a Cairo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el ejército israelí? Se va del otro lado del Suez Canal. Israel se queda con todo el Sinaí y protege el Suez Canal en 1967. ¿Ya? Milagros, atrás de milagros, atrás de milagros. Les quiero mostrar otro. Y ya casi terminamos, ¿ok? Pero les quiero mostrar los milagros, que es fascinante. Solamente les muestro algunos, no todos, ¿ok? Ustedes saben quién es este. Richard Nixon, ¿ok? Lo que yo les voy a explicar está en un documental que se llama Against All Odds. Y si no lo han visto, les aconsejo que lo vean. Es impresionante, Against All Odds. Y fíjense que Richard Nixon viene a hablar en ese documental y él dice que cuando él era chiquito, su mamá, que era una cristiana, le dice de él: algún día vos vas a ser el presidente de los Estados Unidos, pero no es para ti, es para el pueblo de Dios. Y ellos te van a venir a pedir ayuda porque van a tener un problema existencial, van a estar en peligro existencial, le dice la mamá a este chico de 7, 8 años. Ellos van a tener un peligro existencial y te van a pedir ayuda, and you better give it to them. Y vos tenés que sí o sí dárselo, le dice la madre. Yo amo a esa madre, yo quisiera hablar con esa madre. Impresionante, impresionante. ¿Y qué es lo que pasó? Este hombre viene a la presidencia de los Estados Unidos, considerado uno de los peores presidentes de Estados Unidos, no sé si saben, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? 1973, Golda Meir lo llama por teléfono, a las 3 de la mañana lo saca de la cama y le dice: nosotros tenemos un peligro existencial. Exactamente las palabras de la mamá que le dijo cuando él era chico. Y todo lo que Golda le pidió es todo lo que Golda recibió.
que fue el levantamiento de armas más grande que el mundo vio. Y acuérdense que en ese momento Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam. Y el primo de Nixon estaba en uno de mis tours. Y me dice, Sonia, ¿sabe por qué Golda recibió todo tan rápido? Y digo, no tengo idea, decime. Yo ya estaba tan contenta que me estaba hablando este tipo. Y me dice, todo estaba empacado para Vietnam y en vez de ir a Vietnam se fue para Israel. Impresionante, impresionante. Milagros atrás de milagros. Miren, si nosotros, ¿cómo uno puede vivir en Israel y no creer en milagros? Porque constantemente, hasta hoy en día, tenemos milagros, ¿ok? Les cuento uno más. Fíjense, ven los soldados egipcios y hay un soldado israelí con un arma, ¿ven? Este soldado israelí se perdió de su unidad. No sé, se fue al baño y se perdió de su unidad. La unidad se movió y lo dejó a él atrás. Algo pasó, ¿ok? Él se perdió en el Sinaí, en el desierto de Sinaí. ¿Y qué es lo que se encuentra con unos cuantos miles de soldados egipcios? Y así como lo ven a un soldado israelí, ponen la mano para arriba. Un soldado israelí, todos con la mano para arriba. Y él no sabía qué es lo que estaba pasando. No tenía entendimiento de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué tenía la mano para arriba? Si lo podían haber matado. Es solamente uno, ¿sí? Pero no, todos con la mano para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este soldado israelí? Los lleva a los soldados egipcios, encuentra la unidad, los lleva a todos con la mano para arriba, los hacen sentar en el piso, qué sé yo, les da agua y qué sé yo. Y después nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, ¿ok? Y cuando estos soldados vuelven a Egipto, los comandantes del ejército egipcio les preguntan a ellos por qué tenían toda la mano para arriba. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no lo mataron a ese soldado israelí? Y dice, no, habían ángeles alrededor de este soldado israelí, miles de ellos, miles. Todos armados, y nosotros podemos pelear contra un soldado israelí, pero no podemos pelear contra Dios. Eso es lo que le dijeron. Increíble, increíble los milagros, ¿sí? Si no fuera, miren, esta es la realidad. Si no fuera que Dios está con nosotros y Dios verdaderamente quiere que nosotros estemos ahí, no estaríamos ahí. No estaríamos, ¿sí? Pero acuérdense que cuando Dios da una palabra, es verdad, no importa cuánto tiempo anteriormente esta palabra fue dada. ¿Sí? Él prometió que esta tierra iba a ser para el pueblo de Israel. Él prometió que iba a traer al pueblo de Israel todas las naciones del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Para la restauración física y para la restauración espiritual del pueblo de Israel. Amén. Y estas son las últimas palabras. Ya se me van a ir a dormir un minutito más, ¿ok? Este es el primer ministro de Israel que dijo así: en la tierra de Israel, el que no crea en milagros no es un realista. La realidad es que vivimos con un milagro en el Estado de Israel. Amén. Amén.